Bueno, pues Dios les bendiga. Vamos a orar para empezar esta clase. Nada más les voy a aclarar a los del video que esta es una clase no apta para religiosos. Es para gente que le gusta estudiar e indagar en la palabra del Señor. Amén. Así es que alguien que nos dirija en oración. Pedimos, Padre, que seas tú en este momento nosotros, dándonos esta sabiduría y ese entendimiento que necesitamos para poder entender esta clase que será de gracia a nuestro Señor. Padre, bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y le damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, el tema que vamos a estar viendo hoy se llama el misterio de las dos serpientes. Y quizás, no sé si sabes en la pregunta, bueno, ¿cómo que dos serpientes si la Biblia nomás habla de una? Pues en esta clase vamos a descubrir quién es la otra serpiente. ¿Alguna idea? ¿Quién es la primera serpiente que nosotros podemos reconocer en la Escritura? ¿Quién? ¿Quién? Satanás, exactamente. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó Dios muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de toda su creación creó dos personajes. ¿Quién fue el primero? Amén. Fue Adán y Eva. Ahora vamos a ir a leer la palabra del Señor, a leer ciertas instrucciones que Dios le dijo en Génesis capítulo 3, donde Dios crea algo para ellos y los establece allí. ¿Qué es lo que el Señor creó para ellos? Un Edén. ¿Y cómo se le conoce a ese Edén? Como un jardín, ¿verdad? Un jardín, y puso de encargado a Adán y a Eva. Ahora vamos a ir descubriendo las instrucciones que Dios le dio a este hombre en Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Alguien que me lo lea, por favor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que eran agradables a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Vemos las instrucciones que Dios le da al hombre, a Adán y a Eva, unas instrucciones, y le dice: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice: ni le tocaréis, ni comeréis, ni le tocaréis. Pero hubo algo que la mujer vio que era, ¿qué? Codiciable y agradable. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Ahora, Dios creó a todos los animales, pero había una característica en este animal específico que era astuta. ¿Y qué más? Y hablaba.
Era un animal diferente. Era una creación en cierta forma diferente. Era una persona, perdón, era una criatura que era astuta, era inteligente, pero también tenía otra característica que hablaba y tuvo una interacción con Eva. ¿Y qué fue lo que le dijo? No es verdad lo que Dios te dijo, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, no, vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Entonces, la mujer fue la que vino a probar del fruto prohibido. Ahora viene una pregunta aquí. ¿Qué pasó cuando comieron? Cuando comieron del fruto. ¿Acaso estaban ciegos? Su entendimiento en cuanto a lo que habían hecho. Reconocieron que pecaron. Se dieron cuenta que habían pecado. Ahora, vamos a seguir leyendo allí. Dice que sabe Dios, ¿verdad? De que el día que comas vas a saber del bien y del mal. Entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿y quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Acaso ellos no sabían que estaban desnudos? O sea, ¿a qué se refiere todas este juego de palabras? Dice: ¿quién te enseñó? Si yo te creé a ti un ser divino, un ser perfecto, pero ¿quién te enseñó a ti que estabas desnudo? ¿Y qué fue la respuesta del hombre? Dice, y el hombre respondió. ¿Qué fue lo que respondió? Santo Dios. Dice, la mujer que, ¿qué dice? Fíjense nada más. ¿A quién le echó la culpa ahí? ¿Mande? No, ¿a quién? Pero fíjense, nosotros asumimos una cosa, ahorita van a ver ahí la diferencia. ¿A quién le echó la culpa ahí? No. No. Le está echando la culpa a Dios indirectamente. Exactamente. La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto prohibido. Dice, esa mujer que tú me dices, el culpable eres tú. Yo no. Si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera comido del árbol de el fruto prohibido. Ahora dice, la mujer que me diste, dice, por compañera me dio del árbol. Ahí no especifica cuál. Y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste. Vamos a ver aquí. Primero, Dios los está acusando de algo bien grave. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? ¿Ustedes creen que Dios es justo en castigar a esta pareja porque se comieron una manzana? No, porque ellos estuvieran La desobediencia. Hubiera usado otro marcador, se pintó todo ahí. La desobediencia de comer una manzana, o sea, un fruto, o sea, tan grande es
tan grave es ese pecado de comer un fruto si tenían hambre? No, pero Dios ese algo lo había establecido, no es una cosa como Claro, si Dios les dijo, de este árbol no puedes comer. Pero fíjense la gravedad y fíjense el castigo. Y aquí es donde vamos a ir entrando un poquito en detalle. Les da un juicio, les da un castigo, y vamos a ver el castigo o juicio de Dios. Número 1, la serpiente. ¿Cuál fue el castigo para la serpiente? Arrastrarse. ¿Y qué sería? ¿Que antes tenía pies? a lo mejor estaba parada, ¿Como una jirafa? ¿no? Parar. A lo mejor estaba... No, arrastrarse y comer ¿qué? Polvo. Ese era el trabajo de la serpiente, ¿verdad? En la Biblia pues no dice si tenía pies, patas o qué, ¿verdad? Uno asume que a lo mejor era como una iguana que tenía sus patillas y era arrastrarse y comer polvo. Ahora, ¿cuál fue el castigo para la mujer? ¿Le qué? Aumentar el dolor al dar a luz. Eso quiere decir que ya tenía dolores, ¿verdad? O sea, se los aumentó, ¿verdad? Porque ya tenía dolores, algo como, digamos, un poquito tolerable, pero el castigo ahora fue que se los aumentó. Y para el hombre, o sea que antes no sudara, ¿será que antes no sudaba? A lo mejor sí sudaba, no se sabe, pero aquí está diciendo que ahora te va a costar trabajo. Antes ya nomás le decías a un changuito, hey, quiero unas uvitas o algo. Ahora fíjense el castigo, dice, a la serpiente te vas a arrastrar, a la mujer te voy a aumentar, y nada más por la comida. Entonces, en realidad, no es solamente porque se comieron una manzana, una pera o un higo, un pedazo de sandía. Dice, arrastrarse y comer polvo. Ahora, ¿quién era Adán? Adán, ¿quién era? Era un hijo exacto, de Dios. ¿Y de dónde fue formado el hombre? Amén. Exactamente. Te vas a arrastrar y vas a comer polvo todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que iba a haber un pleito entre Satanás y la creación. Todos los días de tu vida te arrastrarás y comerás polvo. Por eso es que nosotros de repente se nos complican las cosas en la vida. Ahora, vamos a ir viendo cuál fue el resultado de esta situación. Recuérdense que fue porque desobedecieron al Señor y porque se comieron un fruto prohibido. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el resultado de ese acto? Vamos a ir. Ahí mismo dice en el versículo 15, 14 y 15. Versículo 15, ¿qué dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus hijos, y la simiente tuya esta se herirá en la cabeza, y tú le irás en el camino. Amén. Enemistad. Pondré enemistad entre quién y quién.
entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. Ahora, esta enemistad que iba a poner el Señor por causa de la comida, por causa de algo que se comieron. Voy a poner enemistad entre tu simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Eso quiere decir que hay una simiente de la mujer que tiene un propósito: herir la cabeza de la serpiente. Ese es el propósito de la simiente de la mujer. Ahora aquí la pregunta: ¿qué es simiente? Como la descendencia. Ajá. Descendencia. La descendencia. Y esta palabra es clave. ¿Por qué será clave? En el hebreo es sera. Pero dice: pondré enemistad, quiere decir guerra, entre la simiente de la serpiente y la simiente de mujer, entre sus descendencias. Simiente también es semilla. Pero en el hebreo, que es sera, viene de la palabra esperma. Entonces, en realidad, lo que sucedió acá no es que se comieron una fruta como una sandía o una manzana, sino que hubo una relación íntima entre la mujer y la serpiente. Y aquí es donde viene la guerra. Pondré enemistad entre la simiente, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa después de aquí? Vamos a ver lo que sucede en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Alguien que me lo lea. Amén. ¿Y el versículo 2? Amén. Gracias. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo hasta ese momento Adán y Eva? 2. ¿Y quiénes eran? Caín y Abel. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Dice aquí, porque aquí está la palabra clave también. Dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y luego tuvo Abel. ¿Cuál fue la función de Caín al principio? ¿A qué se dedicaba él? No, él era agricultor. Ajá. Que era labrador. Labrador, no sé cómo se escribe, con V. Que labrador. Y Abel, ¿qué era? Pastor, ¿verdad? Pastor de ovejas. Ahora, perdón. Fíjense aquí. Esta mujer tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Esta mujer, dentro de su vientre,
El misterio está acá, donde dice que por voluntad de Jehová, dice, conoció a Adán a su mujer, Eva. ¿Qué es la palabra conocer en esta parte? Amén. Conocer es intimidad. Dejémoslo así, intimidad. Ahora, dice que tuvo primero a su hijo Caín, ¿verdad? Y después dice, dio a luz a su hermano Abel. Ese después es el mismo después que está cuando nace a Jacob y Esaú. Primero nació Esaú y después Jacob. Entonces, en cierta manera, estos dos, Caín y Abel, eran mellizos. Eran mellizos. Y los dos se estaban gestando a la misma vez en el vientre de Eva. Ahora, ¿cómo es que es eso posible? La Biblia nos da referencias de que Caín era hijo de ¿quién? Caín dice que es del maligno, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado o no? ¿En dónde lo encontramos eso en la Biblia? En Primera de Juan. Déjame ver si es el capítulo 3. Que dice que no como Caín, que era del maligno. Déjame ver porque ahora no lo encuentro por acá. 3:12. ¿Cómo es que dice? 3:12, Primera Juan dice, no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces la Biblia nos da una referencia de que Caín era del maligno. Pero ¿cómo es que Eva podía tener dos fetos dentro de su vientre a la misma vez? Porque en la misma noche o en el mismo día que se enredó Eva con la serpiente, que vendría a ser, ¿quién es? Satanás. También tuvo con Adán. Entonces nace uno que es del maligno. ¿Sí saben, sí conocen este símbolo? Y nace el otro que es de Adán. Entonces uno, el que es del maligno, viene a ser Caín. Caín. Y el otro viene a ser Abel. Ahora, esto que está pasando aquí, ya están dentro del vientre. Los dos están recibiendo alimentos de la misma mamá. Y nacen. Y cuando nacen, vimos que uno era ¿qué? Que dijimos, labrador de la tierra. ¿Y qué es una persona que labra la tierra? Agricultor, que siembra, trabaja el campo. Y el otro era pastor de ovejas. Ahora, ¿qué sucede acá en esta porción? Esto solamente son bases para irnos entrenando, adentrando ahorita un poquito más. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nace Caín y nace Abel después, se llega el tiempo de la ofrenda y Caín mata a Abel. Pero Caín, Dios lo deja vivir porque ya habían pecado, ya habían fornicado. Y ahorita vamos a ver esa palabra, porque es que Jesús a unas personas les habla de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que nace y se muere Abel. Ahora, ¿qué es lo que tenía que suceder de aquí? De la simiente de la mujer. Entonces, como la serpiente dice, viene una simiente
que me va a herir a mí en la cabeza. Dijo, a lo mejor es este. Eliminémoslo de una vez. Y lo eliminan. Y lo muere, y muere. Y queda Caín. Ya se murió Abel. Y queda Caín. Entonces, ¿qué tiene que suceder ahora? Caín, después de que muere Abel, ¿qué pasa con Caín? Dijo que cuando él se fuera, cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. Y Dios le puso una señal. ¿Cuál fue esa señal? Nadie lo iba a matar. Ajá. La Biblia no nos lo dice. Pero esa señal se cree que fue el color negro. Lo cambió de color. Entonces, cuando Caín se va, él llega a un lugar y se casa. ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó Caín? Caín se casa. Exacto. Con una de sus hermanas. Ahora, esto también puede ser que suene medio raro, pero no es raro. Porque cuando esto está ocurriendo, Dios les había dado una orden a Adán y Eva. ¿Qué fue lo que les dijo? Exactamente. ¿Y cómo lo iban a hacer? Si no había más gente, ¿cómo se iban a multiplicar? Entre ellos mismos. Pero en este tiempo no había, si se le puede llamar, el pensamiento que hoy podemos tener. Ay, ¿cómo que entre hermanos? ¿Cómo que entre primos? ¿Cómo que entre familiares? Porque había una orden de parte del Señor. Y les dijo a Adán una cosa. Le dijo, juzgad la tierra. ¿Verdad? Eso es lo que le dijo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que iba a cuidar de toda la tierra. Y Dios le da una orden, le dice a Adán que le ponga nombre a todos los animales. Eso nos deja saber que Adán no era una persona, un ser humano como somos nosotros hoy en día. Porque ¿cómo es que Adán iba a nadar a las profundidades del mar a ponerle nombres a los animales? ¿Cómo le iba a hacer? ¿Cómo es que Adán iba a estar allí en el huerto del Edén e ir a África y ponerle nombres a los animales? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo se imaginan ustedes que fue Adán a ponerle nombre? Tú eres Keiko, tú eres Willy, tú eres un delfín. ¿Te imaginas cuánto se iba a tardar caminando? Adán tenía que ser un hombre diferente a lo que somos nosotros, con otras características. Un hombre que quizás podía respirar abajo del agua, un hombre que quizás podía volar. Quizás por eso nosotros tenemos algo atrás como que parece que nos cortaron las alas, para que no nos creyéramos mucho. Entonces Dios le da estas ordenanzas a esta persona, dice que es juzgar la tierra. Ahora, vamos a ver, después de que él se va y se casa con una hermana, él llega a una ciudad, a un lugar, la tierra de Nod. La tierra de Nod. ¿Y qué pasa? Construye una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? ¿Cómo le puso a la ciudad que construyó? Enoc. El nombre de su primer hijo. ¿Pero qué fue la maldición o el castigo que Dios le dio a Caín? Vimos que él era, ¿qué? Labrador de la tierra. Y Dios le dice, cuando trabajes la tierra, ya no te va a devolver su fuerza. Entonces, ¿qué pasaba? Que Caín venía y sembraba sandías, no le crecían. Sembraba papas, no le producían. Sembraba jícamas, no le producían. Entonces, ¿qué hizo? Pues me voy
a la tierra de Nod y construyó una ciudad. Ahora, en el capítulo 4 de Génesis, ¿qué es lo que encontramos allí en el capítulo 4 de Génesis? En Génesis 4 encontramos la genealogía de Caín. En el capítulo 4 encontramos, y entonces, ¿qué vimos que era? Caín, primero era labrador, pero al ver que no le producía la tierra, entonces, ¿qué hizo? Una ciudad. ¿Y cómo se le llama a una persona que trabaja en la ciudad? Exactamente, constructor. Ahora, en el capítulo 4 está toda la genealogía de Caín. Y allí en esa genealogía vamos a encontrar cómo es que ciertas personas hacían ciertas cosas. Dice, versículo 17 del capítulo 4. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad y Pero en el versículo 21 dice, y el nombre de su hermano era Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Nama. Ese nombre, Nama, ahorita les voy a decir quién es o quién fue. Nama. Entonces, vemos ahí que en este capítulo 4 está toda la descendencia, la genealogía de Caín. Entonces Caín pasó de ser un labrador de tierra a un constructor. Y esta linaje de Caín, ¿y de quién viene siendo hijo Caín? De la serpiente. Y ahorita vamos a descubrir cómo hay más personas de ellos en la Biblia. Acuérdense que hay una simiente que tiene que destruir la cabeza de la serpiente. Preguntas hasta ahorita. Ahora, ya vimos cómo es que Adán conoció a Eva y tuvo sus hijos. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 5 qué hay en Génesis. Génesis 5, ¿qué es lo que nos habla ahí? La descendencia de Adán. Exactamente. Y ahí nos habla de los descendientes de Adán. Y vamos a ver en el versículo 3 con quién comienza su hijo que menciona en ese versículo. En la genealogía de Adán, ¿quién es el hijo que menciona allí? Amén. Pero ¿cómo dice el texto? Y vivió Adán 130 años y generó un hijo a su semejanza con la imagen y llamó su nombre de Seth. Amén. Ahora, esta palabra aquí es clave por la razón de que esto no está descrito en el capítulo 4, versículos 1 y 2, cuando nace Caín y Abel. Entonces, la simiente de la serpiente mata la simiente de la mujer que vendría siendo Abel para eliminar la posibilidad de que sea esa la descendencia que lo va a matar a él. Pero dice, volvió Adán a conocer a Eva y por voluntad del Señor tuvo otro hijo que se llama Set. Pero da descripciones aquí a su semejanza. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, ¿cómo lo crea?
a su semejanza y a imagen de Dios lo creó. Y en Set tenemos que es creado a su semejanza, limpio, puro, como Dios lo creó. ¿Y qué significa Set? Significa sustituto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué sucede aquí? De que después de aquí que viene la genealogía de Adán, viene un personaje famoso que construye en el arca. ¿Cómo se llama? Noé. ¿Y qué dice en el capítulo 4? Perdón, el versículo 4 del 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. ¿Y de dónde salieron los gigantes? ¿Verdad? ¿De Adán? No. El versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, si fueran producto de Adán, hubieran sido humanos como Adán. Pero ¿de dónde salen estos gigantes? No. Salen de los ángeles caídos. Ángeles caídos se les llama porque desobedecieron a Dios y dejaron sus moradas celestiales donde Dios los había puesto. Ahora, cuando Dios crea la tierra, está la tierra aquí y Él pone, ¿saben cuántos ángeles Él puso a cuidar la tierra? 200. Y eso lo pueden encontrar en los primeros capítulos del libro de Enoc. Cuando ellos miran que las mujeres están guapas, ellos vienen y se las llegan y tienen gigantes. Y estos gigantes crecen y en la historia y la arqueología han descubierto cómo es que estos gigantes comían demasiado, arrasaban con todo a tal grado de que terminaban comiéndose a los humanos. Y comiéndose a los humanos, pues Dios dijo, ¿sabes qué? Basta, porque había crecido mucho el pecado. Entonces ahora, los ángeles tuvieron intimidad con las mujeres. Se mezcló lo espiritual o lo divino con lo carnal, con la materia. Ahora, ahí les doy una pregunta. ¿Pueden los ángeles tener relaciones sexuales? ¿Mande? La Biblia no dice, este ángel tuvo así como tal, ¿no? ¿Pueden los ángeles comer? No. Son seres espirituales. Los ángeles pueden comer y pueden tener relaciones íntimas. La Biblia no lo registra así como tal, como, este ángel tuvo relaciones íntimas. Pero cuando vinieron con Abraham, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, se les aparecieron unos ángeles a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Les lavó los pies y les hizo unas tortas para comer. A lo mejor eran mexicanos. Nada de jamón como la del Chavo. Entonces comieron. Y cuando llegan a Sodoma y Gomorra, los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, ¿qué dijeron a Lot? Saca a estos hombres para que los conozcamos. O sea, los querían conocer. Hey, soy fulano de tal, mucho gusto. ¿O cómo los querían conocer? Exacto. ¿Y cómo podemos deducir eso? Porque Lot, siguiente a esas palabras, dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón. A ellas se las puedo dar. Y ellos dijeron, no, queremos a los varones que están en tu casa. O sea, tan aferrados estaban. Entonces de ahí deducimos
que eran materia. Ahora, Jesucristo, cuando está hablando con los saduceos le dicen, nosotros no creemos en la resurrección, porque eso era lo que ellos decían. Vamos a ver, hay un hermano que se casa con una mujer, se muere y no deja descendencia, se casa con su hermano, se muere y no deja descendencia, y así con 7. En el día de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús le dice, erráis porque ignoráis el poder de Dios, porque en el reino de mi Padre ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y de allí se deduce que los ángeles no pueden tener relaciones sexuales, y por eso dicen que los ángeles, los gigantes no venían de relaciones sexuales de los ángeles. Pero ignoran de que Jesús está especificando en el reino de mi Padre, en otra atmósfera, no en esta dimensión. En otra dimensión es un ser espiritual, pero en esta dimensión somos materia. Entonces, en esta dimensión es posible. Ahora, Génesis 6:9, ¿qué dice? ¿Noé era qué? Estas son las generaciones de Noé. Varón justo era perfecto en sus generaciones, como Dios combinó. Amén. Noé era perfecto en sus generaciones. Y a veces nosotros decimos, es que no hay nadie perfecto. No hay nadie perfecto según el prejuicio del hombre. Pero para Dios había alguien perfecto. ¿Pero era perfecto en qué? En sus generaciones. Ahora, ¿qué pasa allí? Que era perfecto en sus generaciones. ¿A qué se refiere esta palabra? Que su sangre era limpia. Su sangre era pura. Su sangre era perfecta. Entonces, vemos que antes del diluvio tenemos a Caín, descendiente de la serpiente, por causa del adulterio. Y en su linaje, en su genealogía, hay gente que toca instrumentos, gente que trabaja el bronce. Los gigantes se llegan a las mujeres y hacen un caos en la tierra. Y viene Dios. ¿Y qué causa con Noé? Un diluvio. ¿Y qué pasa en el diluvio? ¿Cuál fue el propósito del diluvio? Ajá. Destruir la humanidad. Viene el diluvio, se mueren todos, menos Noé y su familia. Y Dios le da la orden a Noé que se multiplique también, ¿verdad? Le dice a Noé que llenen la tierra. Pero ahí no es también dijo la gente, la gente no quiso. Ajá, sí. La gente no quería venir al arrepentimiento porque nunca había llovido. Entonces Noé está construyendo una arca y dice, tú estás como que ya perdiste el juicio, porque en ese tiempo todavía no llovía. Entonces por eso la gente no creía. Como hoy en día predicamos que Cristo viene y la gente no cree que Cristo viene. Entonces viene el diluvio. ¿Cómo? No sé, tenía que involucrar más gente de la que se estaba. No quisieron porque estaban bien envueltos en el pecado. Por más que ellos veían el arca construyéndose, ellos pues no reconocían. Entonces pues Dios viene y se los llevó a todos, menos a Noé. Y le dice Dios a Noé, llena la tierra. Y se supone, ¿verdad? Se supone que al llenar la tierra, ya se murieron todos los que estaban en pecado. Noé era ¿qué? Ya lo borré, era perfecto en sus generaciones. Construye el arca, se mete él y su familia con los animales y se mueren todos los otros humanos. Y se supone que a partir de allí hubiera sido un mundo perfecto. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasó la simiente de la serpiente
al otro lado del diluvio, ¿cómo le haría? Porque pues metió todo, cada uno de cada lugar. Como que no es la montaña. No, los animales, pues ellos, estaban bien, pero, ¿mande? No, está bien, porque son cosas que te dan dando vueltas ahí. Porque si ya Dios mató a todos, ya todos se fueron en el diluvio. Porque la serpiente entró del arca también. La serpiente entró, pero ya aquí estamos hablando de un linaje. Por medio de la esposa de Noé. Otra vez por la mujer. No es cierto. ¿Cómo se llamaba una descendencia, una mujer hermana de Tubal-Caín? ¿Cómo se llamaba la esposa de Noé? Entonces, ¿cómo pasó la simiente después del diluvio? Porque se supone que erradicó todo y todos se murieron. Y esto lo encuentran para que lo busquen en su tiempo libre, en el libro de Jacer 5:15. Un libro histórico de los judíos. El libro de Jacer, 5:15. Jacer, Jaser. Ese también lo encuentran, las referencias en la Biblia pues están al nombre del libro, está en Josué capítulo 10, donde dice, sol detente y luna también detente en Gabaón. Y no están escritas esas cosas en el libro de Jacer, y en 1 Samuel 2:18 o 1:18 también hace referencia a ese libro. Y en este libro da muchas referencias de cuando Abraham nació, cuando se encontró con Nimrod, cómo es que, quién era el Melquisedec. En ese libro está quién fue Melquisedec. Entonces Melquisedec fue a uno de los hijos de Noé, Sem. Entonces ahora vemos que cómo es que pasa la simiente. Ahora, ¿dónde lo vemos reflejado? Esto es bien tremendo acá. Porque ¿qué pasa cuando Noé sale del arca? ¿Qué sucedió? ¿Qué plantó? Una viña. Plantó una viña, la cultivó y se emborrachó. ¿Y luego qué pasó allí? ¿Mande? Uno, ¿verdad? Uno de sus hijos vio su desnudez. ¿Y quién fue ese hijo? Cam vio su desnudez. Y aquí, Cam, que es el hijo de Noé, nos habla de dos cosas, ¿no? Nos habla de dos cosas en el sentido de que unas personas creen que en realidad Cam lo sodomizó, que tuvo relaciones íntimas con Noé, pues sí, como entre varones. Y otros creen que en realidad no fue con Noé, sino que como estaba borracho, se acostó con su mamá y ocurrió lo que se le llama incesto. Ahora, Nama, siendo descendencia de Caín, agarrando a Cam, introducen de nuevo el pecado de lujuria, de incesto, un pecado muy grave, y se deduce por la razón de que cuando se entera Noé maldice a
Canaán. ¿Y quién era Canaán? El hijo de Cam. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no maldijo a Cam? ¿Por qué maldice a Canaán? Porque es el producto del resultado de lo que hizo Cam con Ama. Entonces vuelve a seguir la simiente a través de Canaán. Y los cananitas son a los que Dios les prohíbe al pueblo de Israel: ustedes cuando entren en la tierra de Canaán, no se casen con las mujeres. ¿De dónde? De Canaán. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Noé? 3. ¿Cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Y de estos 3 se llena toda la tierra. De ellos venimos todos. De estos 3. Pero hay un problema. De que hay una mezcla y hay una guerra. Pero Dios sigue cuidando el linaje de sangre puro y limpio hasta el nacimiento de Cristo. Por eso Dios prohibía ciertas cosas. No te cases con este, no te cases con aquel, no se mezclen con aquellos, porque Dios estaba cuidando el linaje. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Sara. Y ella tenía un defecto. ¿Cómo se le llama eso? Estéril. Exacto. Y luego hay otro personaje que se llama Jacob. Y se casa con 2 mujeres. Una se llama Lea y la otra Raquel. ¿Verdad? ¿Y cuál de las 2 era estéril? Raquel. Ella era estéril. Ahora, ¿qué pasa acá? Que como Satanás sabía que había una simiente de una mujer, él hacía todo lo posible para evitar que esa simiente apareciera. Hay otra mujer que se llama Ana. Ella también tenía un defecto. ¿Y cuál era? Que era estéril también. Pero dentro del vientre de Ana ya estaba diseñado que iba a tener un profeta que se iba a llamar Samuel. Pero el enemigo seguía estorbando y estorbando. Juan el Bautista también, esa es otra. Y Elizabeth tampoco podía tener hijos. ¿Y qué sucedía? Que Satanás de cualquier forma quería estorbar el proceso. Ok, Sara era estéril, ¿verdad? Sara tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Pero alguien le quiso ayudar. ¿Cómo se llamaba la otra mujer? Agar. ¿De dónde era ella? Egipcia. Ella era egipcia. Y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Ahora, ¿quién es el padre de los egipcios? ¿Quién es el papá de los egipcios? Nimrod es el papá de los egipcios. ¿Y quién es el papá de Nimrod? Cam. Entonces vemos que todo viene desde allá, este bendito problema entre entre las 2 simientes. Me voy a aventajar aquí un poquito para Éxodo, para ir entrando ya más acá en materia. Ahora, en el libro de Éxodo tenemos 2 personajes importantes. Uno era el rey, de ahí ¿cómo se llamaba? Era un faraón. ¿Y de dónde era este hombre? Exacto. Y lo tenemos contra Moisés.
¿Y Moisés de quién venía? ¿De quién era descendiente? De los hijos de Noé. ¿Cuál de ellos? De Sem. Entonces tenemos Cam y Sem, donde viene la contienda. ¿Y qué pasa, hermanos, aquí? Dios llama a Moisés. ¿Cuál era el símbolo del faraón en su gorra? Exacto. ¿Y cuál era el símbolo de Moisés? Exacto. Ahora, ya están viendo cómo es que las dos serpientes están en la escritura, pero necesitamos verlas de otra perspectiva. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? En esta historia, desde Génesis vemos esta guerra, este pleito. El pleito es por la novia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios, ¿verdad? Le da Dios Moisés y la vara. Y acá tenemos al faraón, ¿cómo se llaman? Hechiceros. Y las varas. Vamos a leer aquí en la Biblia, en Éxodo capítulo 7. ¿Alguien que me lo lea ahí, por favor? 7, 8 a 12. Éxodo 7. Ahora, en el libro de Génesis también volvemos a encontrar esa guerra entre Ismael e Isaac, Jacob y Esaú. Vamos viendo que sigue viendo este pleito, pero vamos a meternos un poquito aquí en Éxodo para descubrir un poquito más de estas cosas. Éxodo 7 del 8 al 12. Mostrar milagro de Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que haga guerra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus hijos se hizo guerra. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron poderosas, más la vara de Aarón y devoró la vara de Egipto. Amén. Gracias, hermana. Entonces tenemos aquí una guerra de serpientes, un pleito. Está la vara de Aarón. Esta vara, ¿quién se la dio a Moisés? Esta vara, en la mística judía hay un midrash que relata que esta vara viene desde el huerto del Edén, que era la vara de Adán, y se le fue pasando en generación, y se la quedó a Abraham, y Abraham se la dio a su hijo Madián, y Madián la metió en una piedra. ¿Han visto esa película donde viene un muchachito y saca, que nadie puede sacar la espada de la piedra? De allí sacaron esa historia. Entonces, cuando viene Moisés a la tierra de Madián, él llega y dice, ya esta vara, ¿por qué la metieron aquí? Y cuando la saca, se quedan maravillados y dicen, esa vara es para ti. Y esta vara pasa de generación en generación y viene desde el huerto del Edén y ahora se está peleando con otras varas. Es una guerra. Ahora, ¿qué le pasó a esta vara cuando la tiraron al piso? ¿Qué se hizo? Una serpiente o una culebra. ¿Y a estas qué les pasó?
También. Ahora, ¿esto a qué representa? A la enseñanza o la doctrina. Hay doctrinas de serpientes y hay doctrina verdadera. La enseñanza verdadera destruyó las enseñanzas falsas. Ahora, vamos a leer, me voy a adelantar acá. Vamos a leer no, me lo voy a dejar para el final, para cerrar bien. Entonces vemos que está la guerra entre las serpientes. Gana la de Moisés. Y esta vara, ¿saben en dónde se menciona en el Nuevo Testamento? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el libro de la fama de la fe. El capítulo de la fama de la fe. Y es bien raro, porque fíjense cómo dice, por si acaso no le habían puesto atención, para que, Hebreos 11, nomás para que no se les olvide, se los voy a dar, porque es en el capítulo 11 donde habla de la fe. Pero fíjense a quién se le recordó por la fe en ese palo o en esa vara. Versículo 21 o del 19. Vamos a ver del 19. Hebreos 11, 19, para que veamos dónde se menciona esa vara. El 19, 20 y 21. Vamos a ver. Y pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyó sobre el extremo de su bordón. Amén. Hasta allí. ¿En dónde estaba él adorando y apoyado? ¿Y cuál es ese bordón? Esta vara. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y esta vara? ¿Qué es lo que le pasó a esta vara? Cuando vinieron todos los, ¿por qué nomás con Aarón habla Dios? Y Moisés dijo, tráiganme la vara de cada uno de ustedes. ¿Y qué le pasó a la vara de Aarón? Floreció. ¿Y cuál fue el fruto? Almendros. Entonces esta vara, en ese midrash, que es una historia de la mística judía, relatan esa historia tan bonita. Ahora, vemos aquí que tenemos el pleito de las dos serpientes. Ahora vamos al capítulo 17 de Éxodos también, para descubrir qué estaba sucediendo acá. ¿Contra quién estaba peleando a Josué? En el capítulo 17, versículos del 12 al 16. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué decía a Amanes y a su pueblo, a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que traeré de todo la memoria de Amalek de abajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó
contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amales de generación en generación. ¿Pero por qué causa? En el versículo 16 de nuevo, ¿cómo dice? Y dijo, por cuanto la mano de Amales se levantó contra el trono de Jehová. De Jehová. Ajá. Dice, ¿verdad que? Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora la pregunta aquí es, ¿en dónde se levantó Amalek contra el trono de Dios? ¿Dónde sucedió eso? ¿En dónde ocurrió eso? Para que Dios tenga guerra contra Amalek. ¿Cuándo es que Amalek tuvo acceso al trono de Dios? Para descubrir eso vamos a ir a Isaías capítulo 14 versículo 12. Y vamos a ver dónde fue que Amalek atentó contra el trono del Señor. 14, 12 y 13. Caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre la altura de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén, hasta ahí está bien. Entonces, ¿qué dijo? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el norte. Pero es de Satanás porque lo aventó de, bueno, lo sacó de su... Exacto, por eso es que acá en Amalek dice, porque tendré guerra contra Amalek de generación en generación por todas las generaciones. ¿Y cuándo sucedió esto? O sea que Amalek en realidad es la estirpe que está dentro de este grupo de personas. Por eso es que los amalecitas son los mismos que Dios le dijo al rey Saúl, ve y destruye al rey Agag y a todos los amalecitas. Y de ahí es donde se agarran los ateos y dicen, ¿cómo es que es un Dios de amor y no matar ancianos y niños y jóvenes y bebés y animales y todo? Porque estos vienen ¿de dónde? Del linaje de la simiente de la serpiente. Está por toda la Biblia. Amán, ¿saben quién es Amán? Amán era el general del rey que gobernaba en tiempos de Esther, que estaba Mardoqueo, el tío de la reina Esther. No, ese es otro. El otro es Naamán y este es Amán. Entonces, Amán viene a ser de esta misma estirpe. Y dice, vamos a preparar una horca porque este Mardoqueo, este judío me tiene hasta la coronilla. Y terminó preparando esa horca para sí mismo. Dios lo eliminó. Pero se siguen reproduciendo. Siguen saliendo. Ahora, ¿qué pasa? Esta estirpe sigue avanzando a través de la Biblia. Vamos a ir avanzándonos porque yo creo que ya me entendieron el concepto. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 7. Pero todo esto, donde ustedes lo encuentran en el Antiguo Testamento, es guerra entre una simiente y la otra simiente. Mateo 3:7. ¿Qué dice ahí? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Amén. ¿Por qué no les dijo generación de otra cosa? ¿Por qué les tuvo que decir generación de víboras? Porque conocían de dónde venían. No tan solamente Juan el Bautista. Vamos a ver qué dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 34.
generación de vivos, ¿cómo podéis hablar lo bueno si siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Pero el versículo 33 dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora, ¿qué fue lo que comió Adán y Eva? Un fruto de un árbol. No, o sea, porque por el fruto se conoce el árbol, y el árbol que comieron era del maligno. Entonces acá Jesús les dice, generación de víboras. Porque Jesús, ¿por qué no les dijo otra cosa? ¿Por qué les dice generación de víboras? ¿Por qué no les dijo generación de elefantes? Exactamente. Y no nomás les dijo allí, vamos a ver otros versículos más. En Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Amén. ¿Por qué otra vez les vuelve Jesús a decir serpientes, generación de víboras? ¿Qué conocía el Señor de estos personajes? ¿Por qué no les dice generación de leones o de gallinas o de otra cosa? ¿Por qué se refiere a ellos como generación de víboras? Vamos a Juan capítulo 8. Versículo 44. ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo les llama? ¿Ustedes sois de quién? Hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Y por qué es que Jesús no les llama, son creación de Dios? Y ellos se quisieron defender en el versículo 41. Dice, vosotros, dice, hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les está diciendo. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y ahí Jesús les empieza a replicar, si ustedes fueran hijos de vuestro padre de Dios, ciertamente me amaríais. Perdón. Entonces, Jesús les llama serpientes, generación de víboras. ¿Y cuál es la guerra? La guerra de serpientes. Entonces, ¿quién es la primera serpiente que identificamos? Al principio, ¿se recuerdan? Exacto. La primera serpiente, ¿quién es? ¿Y la segunda? No. Jesús. La otra simiente que viene a guerrear Satanás contra Jesús. Es una guerra de serpientes. ¿Qué pasó con Moisés y los hechiceros? Cada quien presentó su serpiente. ¿Y cuál ganó? La de Moisés. Entonces tenemos la serpiente número 1 y la serpiente número 2. ¿A qué le suena eso? ¿A qué suena? De Adán y Jesús, que Adán fue el Primer Adán, eso ahorita lo vamos a también a ver si lo cubrimos. Lo tenemos que cubrir. Ahora esto suena raro. Esto suena a herejía. Esto suena fuera de orden. Por eso al principio les dije,
Esto, sí, esto no es apto para religiosos, esto es apto para discernir espiritualmente. Ahora, en Moisés levantó una ¿qué? Una serpiente. ¿De qué era? De bronce. ¿Y qué sucedió allí? ¿Se sanaron por qué? ¿Quién les picaba? Las víboras o serpientes mordían a la gente. ¿Y qué dijo Moisés? Cualquiera que mire la serpiente en el asta de bronce vivirá. Entonces vemos que hay otra vez otra guerra de serpientes allí. Ahora, ¿cuál es el símbolo de la medicina? ¿Y cómo está? Está en un palo, ¿ah? ¿Y de dónde crees que lo sacaron? ¿Y qué dice la Biblia de acerca de Jesús? Jesús mismo, en capítulo 2 aquí de Juan. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Ya no me recuerdo acá. Ok. Juan 3:14. ¿Qué dice aquí? Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente, Mismo Jesús se identifica como la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Y qué pasaba con la serpiente del desierto? Los que lo miraban, después de ser mordidos por la serpiente, adquirían vida. ¿Qué pasa con nosotros cuando somos mordidos por el pecado, el veneno de la serpiente? Y miramos a Cristo, recibimos vida. Ahora, ¿qué sucede cuando las serpientes se cambian de cuero? ¿Qué les pasa a las serpientes? Cuando se mudan de cuero, ¿qué les sucede? ¿Cómo se miran las serpientes? Más brillositas, más limpiecitas, ¿verdad? Reflejan como que están nuevas, porque se cambiaron el cuero. Son más brillantes. ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó del monte? Exacto, porque iba en la presencia de Dios y cambiaba. ¿Qué le pasó a Jesús cuando estuvo en el monte? En la transfiguración. Dice la Biblia que toda su vestimenta era hasta más brillante que la luz. O sea, tenemos los dos paralelos, los dos sinónimos, tanto de una serpiente como en Cristo Jesús y como en Moisés. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué dice aquí Primera de Corintios? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54. Primera de Corintios 15, 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre vida. Escrita sobre vida es la muerte en victoria. Amén. ¿Cómo dice sorbida qué? Amén. La pregunta es, ¿dónde sorbida es la muerte en victoria? ¿Dónde fue sorbida la muerte? Amén. En Éxodo 7:12 vimos cuando Moisés
tira la vara, acá, tiene las dos connotaciones. La enseñanza verdadera de Dios elimina las demás enseñanzas. Pero ¿qué hizo la serpiente de Moisés? Se las comió, se las devoró. ¿Y qué dice Juan 19:20? Juan 19:20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba. Perdón, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumido es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo probado, ¿qué probó? ¿Cómo lo hizo? Le dio un sorbo. Sorbida la muerte en victoria. Venía la foto desde acá. 2 serpientes luchando una contra la otra, demostrando el poderío de la verdadera serpiente. Ahora, serpiente, hermano, se oye como herejía. Pero ¿cuál era la característica de la serpiente? Cuando dijo la serpiente, ¿era qué? Astuta. Jesucristo utiliza ese término, ser mansos como la paloma, y Jesucristo era más astuto todavía. O sea, suena como herejía, pero en realidad no es una herejía. Jesús mismo también él se identifica como el lucero de la mañana, y nosotros también, la Biblia dice que Satanás, oh lucero de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? O sea, tenemos los dos paralelismos en la escritura. Y para terminar, porque la serpiente ya ganó aquí en la cruz, pero falta que aparezca alguien en la escena. Al principio, en donde pusieron a Adán, en el Edén. ¿Y qué era? ¿Qué era el Edén? Un huerto. Un huerto, ¿ah? Un huerto que es como un jardín. ¿Y estaba quién? Adán y Eva. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos desobedecen? Primera de Juan 5:19 dice que todo el maligno, todo el mundo está bajo el maligno. Y en el capítulo 4 de Mateo, en la tentación de Jesús dice, si postrado me adoras, te doy todos los reinos, porque a mí se me han entregado, y a quien yo quiera se lo doy. La pregunta es, ¿dónde se te dieron? ¿Quién te los entregó? Acá. Perdieron las escrituras del mundo. Entonces la pregunta, bueno, es que Dios creó todo, pero Dios es justo, por eso es que entra una batalla entre guerras de las serpientes. Y en el huerto estaba Adán y Eva. Adán, ¿qué le pasó a Adán? ¿Qué dijo Dios que iba a pasar con él? Si comía iba a morir. El día que comas de él vas a morir. El árbol es una metáfora de la serpiente. En realidad no era un árbol, era un ser, el ángel caído, Satanás. Sedujo a la mujer. Por eso dicen que el hombre es por vista y la mujer por el oído la duermen. Háblale bonita a la mujer y la mujer. ¿Verdad, hermana? Diga la verdad, ¿sí o no? La mujer hasta ya no, pero antes, ya no, ¿verdad? Ya no, pero
¿Mande? Después de cierta edad ya como que comprenden más, pero ahora con el... Ahora vamos a cerrar aquí en la resurrección de Jesús. Dice aquí en San Juan capítulo 11, pero ahora aquí habla de una mujer, y esta mujer, ¿verdad? Tenemos a Adán y Eva, pero esta mujer aquí le vamos a poner Marta. Ahora, ¿qué dice ahí? Del 1 al 15, del 11 al 15. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. No, en San Juan 20, del 11 al... Oh, 20. Ajá, San Juan 20. Oh, sorry. Ahí estaba en el 20. Sí, 20, del 11 al 15. Pero María estaba afuera orando, no llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el hortelano. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Amén. Esas cosas, como les he dicho antes, las palabras que están ahí no están nomás porque al escritor se le ocurrió. Pudieron haber omitido muchas cosas. Pero tenemos a un Adán que iba a morir, y tenemos una Eva, y luego tenemos en esta escena una Marta, y tenemos a Jesús. Entonces tenemos al primer Adán y tenemos al segundo Adán. La pregunta aquí es que ella pensó que era... ¿Qué es el hortelano? Un hortelano es un jardinero. Porque el primer jardinero, ¿qué le pasó? Pecó y se murió. Pero ahora tenemos un jardinero. Un hortelano es una persona que es paciente y que es una persona que cuida el jardín con mucho amor, que le da cariño, como es bien detallista para cuidar sus plantas, para cuidar su jardín. Pero ahora ya tenemos aquí a un hortelano, un jardinero. Tenemos a un Adán que fue puesto en un jardín, en un Edén, en un huerto. Pero ahora tenemos un hortelano que está encargado de todo el mundo. Ahora, fíjense nada más lo que nos habla aquí la palabra del Señor. Déjenme ver si la encuentro. Aquí es la historia de el trigo y la cizaña. Veamos lo que dice, y aquí vamos a terminar. La guerra de las dos serpientes está activa hasta hoy en día. Caín, él era agricultor, pero se hizo constructor. ¿Y quiénes son los que controlan el mundo? ¿Agricultores o constructores? Oh. Los constructores, los grandes emporios de la ciudad, de los que construyen los edificios más grandes, son los que tienen, porque son los que quieren controlar o los que controlan el mundo. Los que trabajan en la agricultura y la ganadería apenas andan ahí queriendo vender las vacas para hacer hamburguesas. Te lo pagan súper barato. Y la gente, ¿mande? Para crecer, ¿verdad? Exacto, o sea, es mucho trabajo, pero la simiente de la serpiente hasta hoy en día sigue teniendo control. Hasta que venga el día de la redención completa. Pero vamos a terminar acá. Dice Mateo 13, 24
al 30. Y ahí vamos a ir terminando en este versículo. Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres y mientras venían los hombres se enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando se dio la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo, atrajeis también con él el trigo. Dejad crecerlo juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en el granero. Amén. Entonces, hasta hoy en día siguen activados el trigo y la cizaña, la guerra de los dos linajes, de las dos sangres. Y por alguna razón tenemos 8 diferentes tipos de sangre. Si todos viniéramos de Adán, solamente fuera 1 o 2 tipos de sangre, pero hay 8. Entonces, el campo, ¿mandé? A los que son cizaña. Ahora, el campo, ¿qué es el campo? El mundo. Si no sembraste buena semilla, sí, pero un enemigo vino y sembró. ¿Y qué sembró? A Caín, que era del maligno. El trigo y la cizaña. Ahora, el yin yang está en nosotros. Pablo dijo: el pecado que mora en mí me hace hacer las cosas que no quiero hacer. Si lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros también está esa guerra de las dos serpientes. Usted puede ser la persona más buena del mundo, pero nomás es de que le den en el botón equivocado, se transforma y cambia de piel. Entonces, esta es una enseñanza, como les dije al principio, no apta para la religión. Es una enseñanza de la mística judía. Y espero que no se confundan, la salvación está en Cristo. Y espero que si tienen preguntas, pues con confianza, háganmelas. Yo no cobro por responderlas. Y si no me las sé, pues es tarea para mí. Así que tienen preguntas, dudas o comentarios. Hablen ahora.